acompaña. Hola, mi nombre es Paris, utilizo todos los pronombres. Mucha suerte a todos. Va, entonces vamos. Hola, soy Carmen, pronombre masculino y femenino. Va. Ok, entonces vamos equipo por equipo, van diciendo su nombre, quién va a pasar primero y después, y sus pronombres de género, si así lo desean. Alta de gobierno. Primero sale Juanjo, masculinos, suerte. Y luego Jaime, masculinos, suerte. Ok. Alta Opo. Hola, soy Iams, voy a hacer Iron. Baja de gobierno. Hola, primero va Fernando, pronombres indiferentes, y luego voy yo, la dupla del TM misteriosa, con pronombres indiferentes también. Ya. Baja de oposición. Cristian, pronombre él. Luego Gapi. Va, si alguien del panel me puede ir ayudando con el tiempo, please. Puedo ayudarte. Perfecto. Entonces, dicho eso, podemos empezar el debate llamando a la primera persona alta de gobierno a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, antes de comenzar, 3 dedicatorias breves a Jaimito, a mi familia y al señor, porque es el mejor y mañana empieza lo bueno, así que esas 3 dedicatorias. La segunda, saludo a la sala y gracias por hacer posible este debate, en especial a Jesús Gómez Capi, que está por ahí y que es un mamón, pero me cae muy bien. Y nada, voice por voz, que no veo, y sí, por supuesto, por supuestísimo a mi baja, porque es un equipardo que me cae súper bien, y también al Tadeo. Pues quería saludar, y también a Cristian, es que quería saludar a Jesús Gómez Capi porque es Jesús Gómez Capi. Pero nada, voice por voz, porfa, que sí, que no miro el chat. Y ya comienzo. Vale, comienzo en 3, 2, 1. La razón por la que desde el primer gobierno nos vamos a oponer a esta cláusula es porque es tremendamente injusta para el actor más vulnerable del debate. Para ello vamos a explicar varias cosas. Lo primero es quién decide la adopción de esta cláusula. La adopción de esta cláusula la elige el Consejo de Administración. ¿Qué características tiene el Consejo de Administración en la empresa? 3 cosas. Uno, que es una élite muy pequeñita, es un número muy pequeño de personas que deciden cómo funciona la empresa, y sus decisiones afectan a la totalidad de la empresa, lo que significa que hay una concentración de poder extremadamente grande que condiciona la dirección de todas las personas que forman parte de la empresa. Lo segundo es que son personas que no necesariamente tienen en interés que la empresa vaya necesariamente bien, y aunque esto pueda parecer contraintuitivo, lo voy a explicar. La cosa es la siguiente: cuando una empresa no necesariamente va bien, pero sí tiene una serie de objetivos que se pueden posicionar dentro del mercado, los altos cargos siguen percibiendo grandes ganancias, porque la mayor parte de sus réditos vienen de contratos de alta dirección, vienen de la capacidad de obtener el ingreso que viene de concursar la empresa y vienen de interacciones dentro del ámbito mercantil. Lo que significa es que su interés más inmediato no es repartir el dinero dentro de la empresa, sino que la empresa puede ir generando beneficios intangibles dentro del largo plazo. ¿Cuál es el problema de esos beneficios? Que sirven para que la empresa siga creciendo, pero no sirven para que ese capital se rediversifique en todas las personas que forman parte de la empresa y particularmente los socios minoritarios. Y el tercer y último punto es que este puesto de administración o este consejo de administración son puestos muy cualificados, lo que significa es que si la empresa quiebra probablemente no suceda nada, porque estos puestos se pueden ir a otras empresas tecnológicas, incluso empresas tecnológicas más grandes. El problema son las personas que no tienen esta cualificación, los socios minoritarios, que pueden ser inversores, que pueden ser trabajadores de la propia empresa, que pueden ser familiares de estos trabajadores de la propia empresa, que tienen unos daños mucho más inmediatos. Ahora, lo siguiente que vamos a explicar es por qué el socio minoritario está en una clara posición de desventaja con respecto a estas personas que toman la decisión.
Lo primero es porque el socio minoritario tiene una problemática, y es que el socio minoritario tiene unas acciones que no necesariamente puede cobrar y que no necesariamente puede transformar en dinero. ¿Por qué esto es problemático? Porque el socio minoritario al final necesita rediversificar la inversión y necesita que ese capital pueda llegar a su bolsillo, porque noten que estamos hablando de startups. Las startups tienen 3 particularidades. Uno, que no tienen la confianza del mercado, lo que significa que su incidencia y su capacidad de generar beneficios en la comparativa es incertera. Segundo, que las personas que forman parte de la startup, lo más razonable es que se hayan tenido que endeudar, lo que significa que necesitan que el rédito vuelva y justamente a partir de ello generar esas ganancias. Y lo tercero y lo último, porque son empresas cuyo condicionamiento y cuya posición y cuya capacidad de generar ganancias dentro del largo plazo depende de que se rediversifiquen todas las personas. Eso ya prueba por qué hay una clara problemática, que es que los socios minoritarios van a tener serias dificultades para obtener estas problemáticas. Ahora, ¿cuál es la problemática particular que tiene el socio minoritario? Vamos a tangibilizarlo. Lo primero es que esta medida funciona como nuevo contrapeso para que el socio mayoritario pueda silenciar al minoritario. Lo que sucede en el status quo es que en general el socio mayoritario ya tiene ventaja sobre el minoritario. Ahora te lo doy. Primero, porque es la persona que toma las decisiones de manera más inmediata y el minoritario no se puede oponer. Lo segundo, porque el mayoritario tiene alternativas con respecto al posicionamiento. Y la última razón es porque el minoritario probablemente depende de que la empresa vaya bien, lo que significa que tiene una subordinación tácita al mayoritario, porque si no le obedece, el mayoritario simplemente liquida, se lleva su parte de los contratos y de los mecanismos que ya hemos explicado y el minoritario se queda vendido. Antes de seguir, punto a capi. O sea, pero esto es voluntario y los socios minoritarios ya lo saben. Esta cláusula se produce cuando yo abro la semilla para obtener la financiación. Se está haciendo de manera voluntaria. Vamos con ello. Lo primero, la cláusula drag-along no es una cláusula voluntaria. La cláusula drag-along viene impuesta por el socio mayoritario. Y esto viene por las lógicas que hemos explicado, porque en general nada en la empresa es voluntario. Y además lo vamos a graficar. Miren, el problema que existe en el status quo es que el socio minoritario no puede decidir cuándo y de qué forma se lleva su dinero. De hecho, en países como España, la única forma de que esto se pueda dar de forma tangible es que la empresa falle, por ejemplo, en cuestiones como el reparto de dividendos. Es decir, si la empresa no reparte dinero, sí que se permite al socio minoritario que pueda separarse de la empresa y que le paguen su parte. Hay 2 problemas con respecto a la comparativa de las cláusulas drag-along. Uno, la cláusula drag-along no obliga a la empresa a hacer una compensación equitativa respecto del valor de la acción. Y aquí quiero ser extremadamente claro. La acción tiene un valor en abstracto, que es lo que vale la acción, que se toma el capital social, es decir, el valor de la empresa en general, y se divide entre el número de acciones. El problema es que ese valor es muy marginal con respecto a la expectativa que tiene el inversor, porque noten que se está dividiendo entre muchísimas acciones. Si estamos hablando de una startup, pues imagínense dividir un número entre 1000, entre 10.000. Eso significa que probablemente la acción en valor marginal vale menos. La forma en la que se produce crecimiento a partir de la acción es pagar el valor de mercado que tiene la acción. El problema es que las cláusulas drag-along no obligan a pagar el valor de mercado, es decir, no obligan a pagar la riqueza o la expectativa que se podría generar a partir de utilizar esa acción. La problemática que subyace detrás de esto es que cuando el minoritario recibe el pago que se le da como contraprestación a la acción, pierde dinero. Esto es extremadamente problemático por las caracterizaciones que ya hemos explicado con respecto a la vulnerabilidad del minoritario. Existe una segunda razón por la que es muy problemático, y es porque justamente lo que sucede es que el minoritario no tiene una alternativa. Lo que sucede en la comparativa es que el minoritario está perdiendo dinero. Lo que sucede entonces es que la posibilidad que tiene de insertarse en otra startup para volver a generarse es mucho menor, porque la inversión inicial que ha tenido que hacer endeudándose para poder invertir en la primera startup y de esa forma crecer, se acaba volviendo un porcentaje muy marginal del dinero que le devuelven. Lo que significa es que esa pérdida de capital, que es significativa, limita de una forma sustancial la agencia que tiene. Pero lo segundo es que hay dos problemas. Lo primero, que con la acción siempre puedo crecer, porque la acción fluctúa en bolsa. Tener la capacidad de agencia es muy importante porque me permite a mí determinar cuál es el momento más inteligente para sacarlo o cuál es el momento más óptimo para poder rentabilizar esa economía. El problema, y aquí quiero ser muy claro con lo que te dice oposición, es que la cláusula drag-along no permite esto, porque la cláusula drag-along no tiene un mecanismo para exigir a la empresa de forma directa, por ejemplo, a través de los tribunales, que te paguen el valor de lo que vale tu acción. Eso significa que la empresa te va a pagar el valor nominal de la acción, que no el valor de mercado de la acción. ¿Cuál es la comparativa y por qué es tan importante?
Lo que sucede en la comparativa es que si, por ejemplo, existiera la posibilidad del minoritario de exigir el valor real de la comparativa, entonces sí se cumpliría lo que dice baja de oposición, que sería una acción libre y se podría contrapesar. El problema es que esto no existe dentro de la comparativa. Yo no puedo irle a un juzgado y exigir que liquide esto. ¿Por qué es tan grande este daño? Lo voy a dimensionar. La mayoría de bienes que tienen las empresas son intangibles, es decir, que no es dinero líquido, lo tengo en maquinaria, lo tengo en industria, etc. El dinero en flujo corriente, es decir, en dinero material del que yo dispongo, es muy bajo. Si yo no obligo a la empresa a que me pague con todo el capital que tiene entrando a concurso, entonces me va a pagar un porcentaje muy marginal que es del que disponga. Por lo tanto, ¿cómo gana Alta de Gobierno? Hemos probado que el actor marginal más importante, no tiene elección, su elección es muy marginal y además la capacidad de compensación y la capacidad de contrapeso es nula, solo puede ganar Alta de Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso y seguimos el debate con el discurso de la primera persona de Alta de Opo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, tengo tos. Ya. Ya. Ya, perdón, mi gato tiró. Ya, empiezo. Pues por voz, por favor, porque estoy en mi teléfono, entonces no veo el chat porque estoy viendo el cronómetro. Ya. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Ya. Bueno, para él siento que somos alta oposición. El estante es bastante claro y la idea es explicar cómo es más beneficioso para las startups en un mercado tan salvaje como es el tecnológico y como es en general el mercado, tener ese tipo de cláusulas. Vamos a tratar de hacer engage con lo que menciona Alta de Gobierno sobre los socios minoritarios y quiero que te fijes muy bien en eso, porque son los impactos más importantes del caso. Entonces, entendemos, como estoy mencionando, que que el mercado tecnológico es bastante complicado, ¿no? Creo que cuando estamos hablando dentro de las startups, tenemos que ver una competencia bastante fuerte en lo que es como en la innovación de las cosas que se están haciendo, en la manufactura de lo que buenamente se puede hacer, teniendo en cuenta que tenemos que competir con empresas o con iniciativas increíblemente grandes que tienen fábricas en punta del mundo y la administración en la otra, pero también en tener suficiente capital y suficiente ingreso de dinero para poder seguir desarrollando e innovando. Creo que te des cuenta que dentro de todo eso es sumamente necesario siempre que exista una gran inversión de capital y es por eso que las personas que tienen startups y más específicamente las personas que tienen startups tecnológicas tienen 3 consideraciones. La primera es probablemente son personas bastante privilegiadas. Segunda, son personas que están bastante dispuestas a tener accionistas o como a tener cierto grado de fragmentación entre los inversores como mayoritarios o minoritarios. Y tercero, son personas que probablemente saben que su empresa va a terminar siendo adscrita a otra, comprada o no sé la palabra, como comida por otras empresas, ¿no? Creo que dentro de esas caracterizaciones, primero desde ya encontramos el choque, y es que dentro de lo que son los inversores minoritarios o las personas que son dueñas y que están buscando inversores en sus empresas, las personas entienden 2 cosas. La primera es que es probable que yo tenga que compartir como la tenencia de esta empresa con otras y que probablemente haya alguien que obviamente tenga más dinero que otro. Y la segunda es que yo requiero tener cierto grado de seguridad y de certeza en el mercado para que en el momento en el que mi empresa se venda o en el momento en el que la empresa que estoy invirtiendo se venda, quiera ser comprada, adscrita o lo que sea, tenga que tener cierto grado de competitividad en comparación a las otras startups. Entonces, el caso es explicar cómo las cláusulas revalorizan las startups en comparación al resto y les permite ser más competitivas al momento de ser compradas. Creemos que en general las startups y las empresas tienen su valor natural y se les suma a la accesibilidad de inversión. Como menciono, es un mercado bastante competitivo, volátil y salvaje, y creo que en ese sentido probablemente las startups compiten con muchas otras empresas que tienen como la misma idea. Todos tenemos una aplicación de citas o todos tenemos, no sé, algún dispositivo que ayude a hacer algo relacionado a la tecnología. Creo que en ese sentido, cuando las empresas más grandes están buscando comprar empresas más pequeñas, adscribir, invertir, o otras empresas están buscando invertir dentro de esto, como lo que quieren es obtener los mayores beneficios
y perder lo menos posible, tener ese riesgo, ese menor riesgo posible y por tanto tener mayor seguridad. Creo que lo más importante dentro de esto es que las cláusulas drag along lo que permiten es tener menor posibilidad de fragmentación en ese sentido. Quiero que te des cuenta cuando viene como un inversor y dice, oye, yo quiero toda esta empresa o yo quiero invertir mayoritariamente en esta empresa y ante la posibilidad de que pueda ser comprada por otra o ante la posibilidad de que pueda ser vendida, etcétera, probablemente para mí es mucho más atractivo la idea de saber que yo voy a tener que negociar yo voy a tener que vender como la empresa, voy a tener que negociar con alguien que me va a comprar, con una empresa consolidada y unida, ¿no? Creo que es bastante intuitivo pensar que es bastante complicado, tanto para los compradores de empresas, tener que estar negociando las diferentes partes de los inversionistas, y también es complicado para los inversionistas, especialmente para los más chiquitos, tener que estar negociando contratos distintamente a los inversionistas mayoritarios. Creo que incluso es peor para los inversionistas chiquitos decir como, oye, quizás el inversionista mayoritario, como vendió su gran parte de su empresa y nosotros nos hemos quedado con una empresa que se ve, o con una startup que se ve en la generalidad como una empresa fragmentada o como que se está vendiendo por partes. Creo que esto es mucho más perjudicial para ellos porque no es como un atractivo bastante grande en el mercado, ¿no? Es mucho mejor para las personas que compran estas startups o que quieren, o para los inversionistas que quieren vender sus partes, decir como, oye, cuando estamos vendiendo una empresa por completo, probablemente podamos tener un mejor contrato en base a la herramienta adicional que es vender la empresa completamente. La primera persona que hizo apoyo, no sé quién fue, pero hablé por fin. El problema es el siguiente. Esto no funciona a dextra de una empresa a la otra. Esto lo utilizan los grandes directivos de las empresas para quitarse a los pequeños accionistas y poder hacer lo que les dé la gana. Además, tampoco prueba la eficacia. Claro, es lo que estaba mencionando. O sea, de todas maneras, el vicelíder de Oppo, como podemos hablar más al respecto, pero como estaba mencionando, creo que las caracterizaciones responden a eso, como creo que no hay como demasiados perjuicios para los inversionistas minoritarios, porque como menciono, probablemente son personas privilegiadas, quizás tienen como más inversiones minoritarias como en el resto de empresas. Segundo, están dispuestas a saber que ese tipo de cosas va a pasar, pero tercero, lo que estoy diciendo es como una herramienta bastante adicional como para negociar eso. Baja. ¿Cómo le pagan las startups a sus trabajadores? Ya, también quería hablar de eso. Como, en primer lugar, creo que una startup no es como una empresa ultra mega archi recontra capitalista de la que dependen extremadamente muchísimas familias y que haya trabajadores en los que pues toda su vida estar solamente ligada a la fábrica, a la fabricación, al desarrollo de ese tipo de cosas. Creo que los impactos relacionados a personas que dependen de startups son sumamente mínimos, porque son startups, ¿entienden? O sea, probablemente es como que el desarrollo de una aplicación y por eso estamos buscando tan desesperadamente inversores. Creemos que si hay personas que dependen directamente de ese trabajo, pues entonces son empresas, no son como el tipo de iniciativas o emprendimientos que se relacionen con ese tipo de emoción. Creo que en ese sentido lo importante es saber que en comparativa nosotros como inversionistas minoritarios tenemos como el mismo potencial de poder vender nuestras partes de las empresas o de poder tener como cierto rédito económico en el momento en el que esas empresas son absorbidas o vendidas. Entendemos que quizás como lo que nos pagan tiene que ver, como dice Alta de Gobierno, no necesariamente como cómo funciona el mercado, sino como dentro del contrato que tenemos dentro, pero creo que incluso tener esa diferencia económica pues es mucho más beneficioso en nuestro mundo, porque significa que hemos tenido una herramienta adicional o un asegurado de tener ese rédito económico dentro de la compra y venta. Como mencioné, en el mundo de oposición quizás los mayoritarios pueden vender, pero nosotros no necesariamente. Creo que en comparativa la seguridad hace que pues, los inversionistas y las startups se vean como más atractivas y compitan, y gracias. Muchas gracias por ese discurso y seguimos el debate con el discurso de la persona vicelíder de gobierno. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pues en lo que me pongo el crono, dedicatorias a la sala, la verdad, muy contento de debatir esta sala. Baja de gobierno, grandes pibes, baja de Oppo, grandes personas. El de Oppo no te conozco, pero encantado de debatir siempre. Así que bueno, pues una vez hemos visto esto, vamos a ponerme el crono y empiezo el debate. Empiezo en 3, 2, 1, tiempo.
Vale, Pane, lo que voy a hacer en este discurso es voy a hacer unas refutaciones al caso de alta de la oposición, pero en segundo lugar voy a extender por los daños que se le provocan a la empresa por menores incentivos para la financiación y menores incentivos para la innovación. Vamos primero con el caso de alta de la oposición. Alta de la oposición, hay tres problemas principales con su caso. El primero es que no justifican el cambio de métrica y porque el impacto más importante del debate es que se venda más fácil o que las startups sean mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que incluso si llegasen a probar que una venta más fácil es el impacto más relevante del debate, ¿a qué coste? Es decir, dependen de probar la capacidad de desarrollo de las startups previa para realmente poder vender efectivamente a una capacidad, a un precio mayor. Pero segundo, además necesito que existan inversores que asuman este coste de oportunidad. Por tanto, si no pruebo cómo van a seguir existiendo, nunca puedo ganar esa comparativa. Segunda refutación, dependen de probar cómo la inversión va a ser mayor en su mundo, pero esto es imposible. Primero, porque la inversión es contextual y depende de crisis momentáneas en las que afectan muchísimo a los factores de la inversión. Y segundo, porque no lidia con el margen de crecimiento que pueden tener para los pequeños inversores dentro del mundo de gobierno. La simple esperanza de que las acciones puedan subir ya genera una potencialidad de beneficio que es significativamente importante dentro del mundo de gobierno. Tercero, porque que un inversor sea mayoritario no implica que tome mejores decisiones. Tres criterios. Lo primero, porque no tienen acceso al funcionamiento de mercado. Lo segundo, porque el margen de falibilidad en este mercado es alto. Y lo tercero, porque simplemente tienen intereses y estrategias significativamente distintas a la del inversor minoritario, porque muchas veces necesitan liquidez, pero mucho más importante, noten que la mayoría de las empresas, como accede el propio alta de oposición, que son inversores mayoritarios, lo que son es empresas de fondos de inversión. ¿Cómo se funcionan estas empresas? Estas empresas tienen trabajadores que son fiscalizados por objetivos cortoplacistas, es decir, siempre buscan priorizar la liquidez y los objetivos financieros en el corto plazo, nunca en el largo plazo. Esto implica que incluso si conocen que son mejores decisiones de las que van a ser, oprimen al inversor minoritario porque no les importa, porque existe una asimetría de voluntad entre el inversor minoritario y el inversor mayoritario, porque depende de estas personas que son fiscalizadas su trabajo por el beneficio en el corto plazo. Pero incluso aunque eso no funcionase, ya explicamos que muchas veces necesitan liquidez. Cuarto punto por el que alta de oposición no puede ganar este debate, porque noten que la negociación no la van a hacer los inversores minoritarios, es simétrico ese punto. La negociación siempre la hace el Consejo de Administración, que representan a la empresa. Nunca se va a negociar. Toda esta explicación de por qué nadie quiere estar negociando no es cierto. La negociación va a ser la misma. Una vez visto eso, vemos cómo queda fuera, antes punta a la baja. ¿Me concedes que para una startup lo más importante no es generar rentabilidad o dinero, sino es literalmente sobrevivir ante la adversidad del crecimiento tecnológico? Mira, para una startup lo más importante es que exista la posibilidad de seguir desarrollando las ideas que han tenido. Esto implica que los pequeños inversores están dispuestos a asumir el coste de perder su inversión en el futuro de manera absoluta, pero no están dispuestos a vender a una valoración minoritaria con respecto a lo que tenían que vender. ¿Qué es lo que te explica Juanjo que es significativamente importante dentro de este debate? Lo más importante es el inversor promedio, porque es un socio minoritario, porque estos forman parte de economías familiares, porque tienen vínculos que hacen que se expanda el daño económico significativamente importante. ¿Por qué se va a dar una valoración subóptima? Lo primero, porque existe un crecimiento en el sector tecnológico que hace que sea rápido y exponencial. Lo segundo, porque la tecnología se desarrolla muchísimo. Y lo tercero, porque existen ventajas comparativas futuras que van a hacer cambiar la valoración de mis acciones. Si no les consigo una valoración óptima, está siendo ilegítimo porque estoy reduciendo la capacidad y los incentivos que tienen esas personas para financiar. Ahora vamos a ser extremadamente claros con la extensión. Noten cómo esto limita las oportunidades y apunten bien esto porque va a ser la extensión que trae baja de gobierno. Noten cómo esto limita las oportunidades de financiamiento para los inversores minoritarios. Primero, ¿por qué va a pasar esto? Porque, uno, existe una percepción de seguridad financiera que se limita en el largo plazo. Es decir, no tengo la capacidad de vender cuando yo quiera, no tengo la capacidad de vender al precio que yo quiera. Sí, yo acepto, pero yo tengo menos incentivos a meterme en la inversión, incluso. Esto implica que por aceptar las cláusulas no implica que vaya a haber el mismo número de inversores. Segundo, porque falta una capacidad de control sobre el futuro de la empresa. ¿Esto qué implica? Que hay un daño mucho más grande al empezar porque yo necesito financiación que no son socios mayoritarios. Es decir, que la financiación no es suficiente. El riesgo que corren los fundadores es mucho más grande porque no tienen la capacidad de ser cubiertos por todas estas personas. Esto daña significativamente a la capacidad estructural que tienen de generar cambios en las startups. Pero segundo, ¿cómo daña esto la capacidad de innovación?
Noten cómo se construyen las startups. Los socios minoritarios son extremadamente valiosos. ¿Por qué? Porque cuando se construye una startup, yo no tengo la capacidad de pagarle mucho a los trabajadores, que esto es el punto que hace Flavio. Yo no tengo la capacidad de pagarle mucho a los trabajadores. Entonces, ¿cómo cubro para que venga alto potencial dentro de mis empresas? Cuando hay trabajadores muy valiosos, cuando hay ingenieros que saben mucho, la única capacidad que tengo de contrapesar el gran incentivo económico que le pueden dar otras empresas es darle acciones dentro de mis propias empresas. Es decir, le doy acciones de mis empresas y se convierten en socios minoritarios. Uno, están incentivados porque confían en la potencialidad del beneficio futuro. Dos, esto les hace tener un sentimiento propio de agencia dentro de la empresa que les incentiva a trabajar mejor. ¿Esto qué implica? Que la estructuralidad que tienen las startups hace que sea posible captar talento, pero segundo, que se garantice una posibilidad de innovación en el largo plazo. Esta es la única capacidad que tienen las... Antes, un punto a la alta para hacer engage, por favor. Vale, nada. Sí, la diferencia es que a estas personas ahora se les da la posibilidad de, incluso si la empresa se tiene que vender o lo que sea, siempre poder vender una empresa completa y no por partes. Pero esto es un punto absolutamente irrelevante. No van a poder vender completa, no sabemos si a más precio, no sabemos si a menos precio, porque tampoco me lo ha explicado el dado la posición, pero lo más relevante del debate es que los inversores minoritarios, que son cuantitativamente más, que generan un impacto económico significativamente grande, tienen la capacidad de generar un cambio estructural dentro de las empresas y que además el impacto económico que generan es mucho más grande. Pero vamos a seguir con el punto de cómo son los trabajadores dentro de las empresas. ¿Qué implica en el momento en el que estas limita la capacidad de control sobre estas empresas? Ya hemos probado cómo los inversores mayoritarios muchas veces van a actuar en contra de, no tienen incentivos a buscar la máxima valoración de las acciones. ¿Esto qué implica? Que las personas que antes estaban incentivadas a trabajar en las startups ya no tienen tantos incentivos a trabajar dentro de estas, porque uno, ya no las sienten propias, pero además dos, ya no saben la certidumbre del futuro porque no saben si va a llegar Goldman Sachs y los va a mandar a tomar por culo si les sale de los cojones. Entonces, ¿cuál es el impacto más relevante del debate aquí en la extensión? Cómo la retención de talento y la innovación es mucho más fácil dentro del mundo de gobierno. Esto es extremadamente importante porque todos los casos de oposiciones dependen de probar la capacidad de generar cambios de las startups en el largo plazo para que así se generen ventas que suplan con todos los riesgos y con todas las pérdidas que dice Mundaka. Esto solo se puede hacer si se retiene el talento y se garantiza la innovación, solo puede ganar alta de gobierno. Muchas gracias por ese discurso y seguimos el debate con el discurso de la persona vicelíder de oposición. Ya, Oli. Voy a poner el reloj. Ya. Y me desespera Discord porque por cada canal en el que estoy en cada ronda llegan diferentes notificaciones. Es un desastre. Me dedico el discurso a mí mismo porque estoy haciendo de Iron todo el torneo. Y ya es divertido, tengo dos. Y ya. Entonces, empiezo en 3. Recuerden que los voice por chat, por favor. Empiezo en 3, 2, 1. Ya. Bueno, amistades, vamos a hablar sobre el caso de la Cámara Alta de Gobierno. Bueno, creo que el caso de la Cámara Alta de Gobierno es explicarte cómo es injusto para los inversionistas pequeños y te explican de una problemática, ¿no? Te hablan sobre que el Consejo de Administración genera una concentración de poder y que no les interesa en la generalidad necesariamente pues que a las empresas les vaya bien. Creo que esto es especialmente matizable y sobre todo choca con alta de oposición cuando te recuerdo que son startups. Como la idea es obviamente como genera cierta diferencia de poder dentro de la empresa, los inversionistas mayores, el consejo de administración y los inversionistas minoritarios. La diferencia es que estas como desigualdades no son igual de impactantes que en las empresas en la generalidad. La diferencia es que uno, como son muchas, como pocas personas, y lo segundo es que la idea de generar estas cláusulas es vender seguridad a todas las personas que están involucradas en esta startup. Como es probable que a nuestra iniciativa, con nuestro emprendimiento, con nuestra startup que sea absorbida o vendida, entonces en ese sentido pues la idea
es que ahora todos generamos dinero por arrastre. Es justamente lo que estaba diciendo el gobierno, ¿no? Como nosotros probablemente la única forma que tenemos de atraer a personas que inviertan dentro de esto, que trabajen dentro del desarrollo e innovación, como los ingenieros o lo que sea vendiendo como partes de nuestra empresa. Creo que las personas no solamente como tienen la idea de generar dinero, sino también que si en caso de que este posible proyecto falle, qué tan sencillo me es generar dinero de ese error o qué tan sencillo me es como librarme de ese problema como dentro de la venta. Creo que en ese caso es en esas situaciones donde entra el caso de oposición, cuando alta de oposición, yo, con alta de oposición, te dice que todas estas startups y todas estas iniciativas están desde el inicio pensadas para venderse en la generalidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es mucho más beneficioso para los inversionistas minoritarios la idea de tener que negociar con una empresa completa. Fíjate que esto, sí, 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 fíjate que esto es esta herramienta de tener que negociar con una empresa completa es importante porque ocurre justamente lo que podría decir el gobierno. O sea, es decir, si el gobierno te dice que probablemente los inversionistas mayoritarios o que el consejo de administración pues le vale muy verga a los inversionistas minoritarios y que ellos pues no necesariamente les importa que la empresa le vaya bien. Entonces, probablemente dentro de esa caracterización lo que les interesa a las personas es asegurarse de saber que pese a que están teniendo negocios con personas que les vale muy verga la empresa o que en algún momento van a como vender sus partes o hacer cosas que no necesariamente generen beneficios, poder asegurar que dentro de las ventas y compras que se hagan dentro de los inversionistas mayoritarios se les incluya, ¿no? La diferencia es que en el mundo de gobierno, cuando no existen estas cosas y los inversionistas mayoritarios se van o venden sus partes de la empresa o hacen como cosas sin que los inversionistas minoritarios lo aprueben, la diferencia es que ahora los inversionistas minoritarios están solos. Fíjate cómo el hecho de que estén solos y no se les incluya dentro de ese contrato o no se les incluya dentro de esos beneficios es sumamente importante para evitar los perjuicios que te está tratando de vender el gobierno. El gobierno te está hablando de personas de las que como ciertas partes de sus ingresos, de sus familias dependen de ese tipo de cosas, te está diciendo que está mal porque se aprovechan de este tipo de inversionistas minoritarios y pues esto hace, pues, obviamente que sea injusto, pero fíjate cómo los impactos perjudiciales únicamente pueden existir más graves cuando los inversionistas minoritarios se quedan solos dentro de esos tratos como más individuales que piden o que buscan los inversionistas mayoritarios y que únicamente es en base a la herramienta como de arrastrar o de unir o de necesariamente tener que llevarse a todos los inversionistas pequeños dentro de esta cláusula de los contratos, cuando ellos mínimamente se pueden ver beneficiados de las cosas pues individualistas que dice alta de gobierno que cómo funcionan estas situaciones. Pero segundo, cuando te hablan de que pues probablemente son personas especializadas pero que han tenido deudas y tal, creo que alta de oposición también ya te hablaba de eso, son probablemente personas que tienen como cierto grado de privilegio, los impactos con los ciudadanos son tan fuertes porque seguramente no estarían haciendo startups, sino generando pues trabajos en otra cosa. Creo que lo que mencionan de que no obliga a ser compensativo en abstracto y que no genera el dinero que en realidad tendría que ser en el mercado estas situaciones, pero como te explicaba, creo que esta herramienta es única porque lo que hace es que ahora siempre vendo, es decir, es claramente un atractivo muchísimo menor tratar de vender tu parte minoritaria de una empresa fragmentada que no necesariamente está funcionando bien, porque ojo, a ojos del mercado, si los inversionistas mayoritarios están yendo, probablemente sea por algo, cuando nosotros tenemos la generalidad de la empresa es que ahora puedo venderme bien. Alta de gobierno también te explica que nos dice, ¿no? Como alta de oposición te dice, no existe un cambio de métrica porque, perdón, no estamos justificando el cambio de métrica porque yo estoy hablando como de la venta total de la empresa. Creo que esto entra dentro de la métrica de alta de gobierno, porque si alta de gobierno te está diciendo que es como una injusticia o que estás afectando a las personas que son inversionistas minoritarias, nosotros entramos en la métrica en la medida en la que defendemos la idea de que esas pueden ser más atractivas dentro del mercado. Lo importante de la idea de ser atractivos dentro del mercado es que permite a las startups ser objetivos de inversiones. Esto, ¿qué quiere decir? Como te estaba explicando antes con lo de los ingenieros y esas cosas, probablemente si yo soy un ingeniero o soy una persona que quiere mínimamente invertir en la empresa, yo tengo que tener esa seguridad. Probablemente, si yo sé que esta empresa necesariamente voy a poder venderla, entonces sí quiero trabajar en tu startup, sí quiero invertir al menos lo que pueda dentro de esa iniciativa, porque sé de que en caso falle, pues Engage. probablemente
pues probablemente, ya son 6 minutos, pues probablemente voy a tener, seguir generando ese beneficio. Creo que eso es importante, sobre todo en las startups, porque la idea es como que sigan generando rédito económico para que puedan seguir funcionando, quizás desarrollar más y venderse un mejor postor, pero también significa que pueden permanecer dentro del tiempo. Creo que eso es importante porque siendo que Alta de Gobierno te explica que existen objetivos cortoplacistas y que la idea de los grandes inversionistas es como oprimir a los chiquitos porque pueden hacer lo que quieren, este mecanismo precisamente permite proteger a ese tipo de personas y a ese tipo de inversores. Creo que es sobre todo importante en mercados tan agresivos y volátiles como el tecnológico. Y ya, gracias. Muchas gracias por ese discurso y abrimos el debate en cámaras bajas con la extensión de gobierno. Hola. ¿Se me escucha? Di una frase más larga. El TM de la superestructura está supeditada a la voluntad de los avatares en función de cuáles son las exigencias que se han autopropuesto. Bien. Ok, se escucha. Maravilla. Pues un momento que pongo el crono y grabo y todas esas huellas. Saludito a toda la sala, es un gusto debatir con todos ustedes. Espero que sea divertido y que les guste. 3, 2, 1. Tienes 21 años, ¿vale? Acabas de terminar tu carrera de Ingeniería de Sistemas y mientras compaginas la búsqueda de empleos absolutamente precarios para poder pagar el alquiler, te encuentras uno de una startup de una startup tecnológica. Estos, como no tienen capital suficiente como para pagarte lo que se supone que deberías cobrar, te deciden pagarte el sueldo mínimo interprofesional y el resto de opciones, con la promesa de que cuando la empresa se revalorice, tú vas a tener capital no solamente para poder acceder para ello en caso de que quieras vender las acciones, sino que también vas a tener poder de decisión en la guía estratégica que tiene la empresa en particular. Esto lo hemos visto, este modelo concreto afecta al sector tecnológico, que por cierto, recuerden, la moción dice específicamente el sector tecnológico, lo de las startups solamente es un ejemplo para comprender dónde se producen estas cláusulas de drag-along. Este modelo existe en multitud de PMs, en multitud de situaciones. Específicamente en el sector tecnológico es importante por la promesa de que estas acciones van a llegar a revalorizarse en algún momento. Y es que precisamente es una apuesta arriesgada porque hay una cantidad increíble de startups a los que les sale mal. Las tendencias de mercado llegan de golpe, que se asoman completamente revolucionarias y luego resultan ser un absoluto fiasco, como los NFTs y todas las empresas, todas las startups que surgieron, que tenían a trabajadores metidos dentro, que estaban cobrando menos de lo que deberían estar cobrando con la promesa de estar cobrando en acciones que después podrían retirar. En este punto, en este término, lo que vamos a centrar en la extensión de baja de gobierno es en cómo el hecho de que los propios trabajadores y accionistas mayoritarios que acceden a través de fuentes como Robinhood o los pequeños brokers que se han democratizado dentro del sector financiero como consecuencia del desarrollo del sector tecnológico, es que tienen una capacidad de agencia superior para, en tanto que trabajadores o personas que se diferencian de estos grandes inversores. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el momento en el que existe una cláusula drag-along, en el momento en el que el accionista mayoritario decide vender la empresa, yo como accionista minoritario directamente pierdo mis acciones, yo en ese momento estoy dejando de tener capacidad ninguna para simplemente estar sentado encima de la mesa. Y esto encima de la mesa de las negociaciones, ¿no? Ni siquiera el hecho de poder hacer cosas al respecto, sino simplemente estar sentado. Esto es absolutamente relevante, porque dentro de una empresa en la que existe esta cláusula de drag-along, en el momento en el que hay
una disidencia que lo que hace es ir en contra de las decisiones que está tomando dirección, recursos humanos o las decisiones que se están tomando a nivel de la directiva o en el middle management. En el momento en el que hay personas que tienen esta capacidad para poder estar sentadas encima de la mesa y poder proponer delante de toda la junta de accionistas, oye, esta es la situación que está ocurriendo en la empresa, estas son las consecuencias con respecto al retorno de inversión que vosotros vais a tener en el momento en el que todos estos escándalos salgan a la luz e inevitablemente hay un gran backlash social hacia cómo estáis tratando a vuestros trabajadores o hacia cómo estáis tratando al medio ambiente, porque los servidores están puestos en lugares que los que hacen es provocar aumento significativo de la temperatura del lugar o cualquier otra multitud de cuestiones. En el momento en el que existe una voz disidente que lo que dice es, hey, las cosas que estáis haciendo quizás no las estáis haciendo muy bien, esto directamente a la mayoría. En ese momento hay un mecanismo muy simple, que es que estos consejos de administración que están dominados por fondos buitres y por grandes empresas que lo único que quieren es sacarle la máxima rentabilidad, lo único que tienen que hacer es venderlo de uno a otro para desposeer completamente de cualquier tipo de agencia que puedan tener estas pequeñas disidencias dentro del statu quo. Es decir, que estas personas, aún siguiendo trabajando dentro, aún siguiendo participando del mismo, están directamente obligadas a ceder todo ese control simplemente porque entre ellos, los dueños, se han decidido poner de acuerdo. Y aquí ataca directamente al caso que está planteando Alta de Oposición, porque Alta de Oposición lo que dice es que nosotros ganamos si las condiciones de venta por las cuales una persona accede, un fondo, la empresa que recibe, accede a la empresa son suficientes y son la mayoría. En primer lugar, tendrían que haber demostrado por qué motivo las empresas minoritarias, los inversores minoritarios les resultan importantes a estas empresas. Precisamente el dominio de la empresa, la adquisición de la empresa se produce simplemente cuando tú tienes el 50% de la empresa, más del 50% de la empresa. Por tanto, estos accionistas mayoritarios ni siquiera es que te importen precisamente. Lo que sí que les estamos dando es una capacidad para que puedan revertir la posible agencia que puedan tener los trabajadores dentro de las empresas. Esto es absolutamente claro en la creación de sindicatos, por ejemplo, o de la capacidad de lobby que tienen para hacer estas personas que están participando dentro de estas empresas o estas personas que quieren llevar a cabo pues dinámicas de sostenibilidad, por ejemplo, por liarlo con la moción de Ronda 1. Alta de oposición. Alta de oposición en 3, 2, 1. Muy bien. Baja de oposición. Si la cantidad de startups que sobreviven a las rondas de inversión y prácticamente a todo el avance comercial son tan pequeñas, lo más importante de este debate es la estabilidad y no las ganancias que puede producir para los inversionistas minoritarios, ¿cierto? Precisamente, creo que es preferible, de hecho, claro, es preferible para la estabilidad del mercado en común que existan mecanismos mediante los cuales todos los agentes que participan del mercado común puedan poner de manifiesto y puedan comunicar a toda la sociedad TM, cuáles son sus incentivos y cuáles son sus intereses. En el momento en el que existen cláusulas que facilitan que las personas que participan del crecimiento de una empresa no tengan agencia sobre las decisiones que ocurren dentro de la propia empresa, con la mera necesidad de un poquito de colusión por parte de los grandes mayoritarios, los accionistas mayoritarios, que, spoiler, son grandes fondos de inversión que ya hacen esta colusión directamente, en el momento en el que nosotros lo estamos quitando, le estamos quitando a los trabajadores unas cosas que son buenas, tal y como dice Alta de Gobierno. Pero lo realmente importante es que estamos haciendo imposible que la lógica de revuelta o que la lógica de conseguir objetivos estructurales dentro de las empresas y dentro del sector tecnológico pueda llevarse a cabo, porque existen grandes incentivos para silenciar a todas estas minorías que, estando encima de la mesa, dicen, hey, quiero tener una voz preponderante dentro de la misma, quiero tener una voz preponderante en las discusiones. En el momento en el que existe este tipo de cláusula, le estoy dando un mecanismo a estas grandes empresas para eliminar directamente de la ecuación. Nosotros nos oponemos precisamente por eso, porque cuando existe capacidad para poder recibir estas acciones, tú al final estás decidiendo en un contrato que te paguen de esta manera. La cuestión son los derechos que consigues adquirir en el momento en el que te dedicas y en efecto recibes estas acciones y puedes utilizarlas para algo. Muchas gracias por ese discurso y seguimos con la extensión de oposición. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto.
Pues estoy por celular, así que les voy a dar un punto de información a la alta o a la baja, seguramente al minuto 5, solamente para decir eso. Ya, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Los unicornios de oro dentro de Silicon Valley significan las empresas o las startups que han podido triunfar dentro de ese amplio competencia comercial. ¿Y cuáles son? Normalmente es el 0,00111% de toda la gran cantidad de startups que nacen. Eso significa que lo más importante para este debate no es generar rentabilidad para ese pequeño inversionista, sino es literalmente hacer que la empresa sobreviva, que el startup sobreviva. Y solamente lo va a hacer cuando tiene cantidades enormes de dinero de inversión y cuando puede ser comprada. Nuestra estrategia es muy simple. Vamos a explicarles cuál es el contexto de la startup, porque es importante mantener esta cláusula para volverse atractiva a la compra. Y segundo, cómo cuando no existe literalmente nadie la compre, probablemente quiebre o se estanque a niveles enormes, perdiendo cantidades enormes de dinero los inversionistas minoritarios o los accionistas minoritarios que buscan defender ambos gobiernos. A ver, ¿cuál es el contexto de la startup? 4 contextos importantes. Noten, una startup es una empresa altamente riesgosa. Eso pasa porque en la mayoría de casos sus posibilidades de triunfo son muy pequeñas y la posibilidad de que genere rentabilidad son muy pequeñas. Y eso hace que la mayoría de sus inversionistas mayoritarios y minoritarios, sepan que sean inversiones de alto riesgo. En la mayoría de los casos saben que no van a ganar dinero a corto plazo, sino en cantidades enormes de años que deben pasar todavía. Segundo, son instituciones que no tienen confianza del sistema financiero. Eso hace que les cueste bastante obtener préstamos de parte de los bancos, porque los bancos no quieren prestarles, ya que son ampliamente riesgosas porque saben que van a quebrar, o les dan préstamos pero con intereses altísimos que hacen que igual la startup quiebre. Pero segundo, para que estas empresas sobrevivan, estas startups sobrevivan, necesitan cantidades enormes de inversión, porque necesitan inversión en investigación, en expansión de su imagen, en distribución, porque prácticamente son empresas creadas de la nada y que solamente se solventan de la innovación tecnológica que tienen. En la mayoría de los casos necesitan cantidades enormes de dinero. Eso hace que las ganancias que producen no sean a corto plazo, sino sean a muy largo plazo. ¿Cuál es el impacto y la conclusión que quiero que lleguen? Es que a corto plazo esta startup, en los momentos actuales, y por eso decide vender, necesita cantidades enormes de dinero, pero no tiene ese dinero, no puede conseguirlo en los bancos porque o quiebran o no les quieren prestar. Entonces, ¿cuál es la única forma de conseguir dinero? Vendiéndolo de forma completa. Ahí es donde ayuda la cláusula drag along, y vamos a explicar cómo cuando no existe es terrible para estas startups. Primero, ¿qué empresas están dispuestas a financiar y literalmente comprar las startups? Son 3 tipos de empresas. Uno, fondos de inversión de alto riesgo que normalmente tienen cantidades enormes de dinero para invertirlo. Segundo, mecenas de personas multimillonarias que tienen la capacidad de dinero para poder comprarla. Pero tercero, empresas con mucho dinero que saben que pueden generar rentabilidad a largo plazo. Esas 3 instituciones tienen algo en común y quieren el control de todo. Y esto pasa por 3 razones principales. Uno, porque no quieren pelear con los accionistas minoritarios tomando decisiones del común. Estas empresas o estos mecenas quieren tener control de todo para tener control de todo sobre el producto y generar que las ganancias sean solamente para ellos. Segundo punto, quieren generar que las ganancias sean exclusivamente para ellos en la mayoría de los casos. Por eso cuando está dividido en pequeños minoritarios no quieren venderlos. Pero tercero, saben que pierden capacidad de acción porque solamente tienen capacidad de acción completa cuando la empresa es todo de ellos, y cuando literalmente es por partecitas de parte de un accionista minoritario, en la mayoría de casos se vuelve poco atractivo. Pero la cuarta razón es que cuando tú compras toda la empresa, te evitas negociaciones que demoran cantidades enormes de tiempo. En el mundo de gobierno, la startup se vuelve poco atractiva porque tienes que negociar particularmente, no solamente con el accionista grande, sino con los accionistas pequeños, haciendo que la cantidad de tiempo que te demoras tratando de negociar con estos accionistas pequeños sea cantidades enormes. Eso significa que en el mundo de gobierno hay pocos incentivos de parte de estas instituciones o empresas a comprar la startup que está creciendo. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a pelear con los minoritarios, porque te vas a demorar tiempo negociando, porque sabes que vas a perder capacidad de acción en la toma de decisiones, porque sabes que vas a compartir las utilidades que tú produzcas a futuro, porque sabes que la inversión que tú quieres meter debe ser poca porque el inversionista minoritario no puede igualar la inversión que tú tienes, haciendo que sea muy poco atractivo para esos inversionistas meter dinero. ¿Qué pasa si estos inversionistas no meten dinero? ¿Qué es lo que pasa en el mundo de gobierno? 3 puntos acá. 1. La startup pierde una gran cantidad de valor, porque ahora menos empresas están dispuestas a pagar la cantidad de dinero que pierde el accionista mayoritario en la mayoría de los casos, haciendo que el valor de la startup disminuya, haciendo que los accionistas minoritarios pierdan el valor sobre sus empresas. Pero segundo, menos inversión significa menos crecimiento, porque significa menos dinero en investigación, menos dinero en expansión de imagen, menos dinero en distribución, menos dinero en literalmente expandir la imagen de tu startup, y en la mayoría de casos se quedan estancadas o se quedan quebradas.
Noten, los unicornios, que son las startups, ya tienen problemas de crecimiento. Eso significa que si tú le metes un problema muy fuerte de crecimiento, es que literalmente abandonar esta cláusula es cuando las dejas literalmente en la quiebra. ¿Cómo funciona el mundo de oposición y por qué son más deseables en el mundo de oposición? Hay 3 razones sustanciales. Uno, como no hay accionistas minoritarios, solamente tienes que negociar con el accionista mayoritario, haciendo que los procesos de negociación de compra sean mucho más cortos, haciendo que ese mecenas o esa empresa tenga tiempos mucho más cortos para poder comprar y le sea mucho más atractivo comprar. Segundo, es un precio fijo, significa que no tienes que negociar precios particulares con los accionistas mayoritarios, haciendo que uno suba o no baje en su valor, solamente negocias un precio fijo, lo pagas y ya lo tienes por tu lado. Tercero, no tienes que compartir las utilidades, haciendo que sea mucho más atractivo para ti, porque a largo plazo va a ser todas las ganancias que genere este startup va a ser solamente para ti. Pero cuarto punto muy importante, tienes capacidad de acción sobre la toma de decisiones. Significa que tú como mecenas o tú como fondo de inversión de alto riesgo tienes capacidad de acción sobre cualquier cosa que decide la startup y no tienes que preguntarle al accionista minoritario. Es solamente en el mundo de oposición cuando estas empresas están dispuestas a meter cantidades enormes de dinero y literalmente hacer sobrevivir a esta startup. ¿Qué pasa cuando esta cláusula no sucede? Pero antes dime, Alta, si tiene un punto de información. El problema, Sir, es que para eso ya hay una alternativa mejor. La share sale o la asset sale. Compro la empresa y ya está. No necesito pelearme con esos problemas. No dependo de esta medida. Es que sí, dependes totalmente, porque para tú comprar las empresas tienes que comprar las acciones de las empresas. Significa que necesitas literalmente esta cláusula para comprar todas las acciones, porque si no se vuelve poco atractivo y no quieres comprar la mayoría de los casos. Eso significa que dependes exclusivamente de esta cláusula para volver atractivo para los fondos de inversión, para los mecenas o para las empresas que quieren generar rentabilidad a largo plazo, que literalmente existe esta cláusula. Pero acá el gobierno tiene un fuerte problema, y es que el gobierno supone que si esta cláusula no existe, ahora los minoritarios están totalmente empoderados. No, en la mayoría de casos las empresas que desean comprar esas startups van a utilizar métodos ilegales que van a presionar a los minoritarios de formas terribles. Por ejemplo, probablemente compran a la acción mayoritaria y tomen malas decisiones dentro de la startup para que baje su valor y literalmente los accionistas minoritarios se vean obligados a vender, o literalmente compren acciones estas empresas y los vendan a precios bajísimos para que así el valor de la empresa, la startup, baja a niveles increíbles y así el accionista minoritario se vea obligado a vender porque no quiere perder más dinero. Eso significa que los métodos que actualmente tiene para hacerlo en el mundo de oposición son métodos que arriesgan mucho menos al inversionista minoritario, porque el accionista mayoritario negocia el precio único y ahí cuando el minoritario lo vende probablemente gane ese dinero de la venta, ¿no? Porque obviamente esto no es solamente que regala su parte de las acciones, sino literalmente lo que acuerda el mayoritario también lo gana el minoritario. Significa que en el mundo de gobierno desprotege aún más al accionista minoritario. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso y seguimos con el discurso de la persona látigo de gobierno. Hola, me voy a tomar un minuto. ¿Para qué? El minuto de reglamento. Va, pero, o sea, recuerden que no un minuto de preparación. Ah, no, sí, solo necesito ordenar mis notas. Ok, ya lo tengo. Quiero dedicarle este discurso a Haka, porque te forcé a que me lo dediques. A Ian, porque hace un huevo de tiempo que no lo veía. De hecho, la última vez que hablamos fue por una entrevista y estuvo guapérrimo, la verdad. A Mundaka y a Gaby, que siempre está bien debatir contra ustedes. Al TM, que siempre es muy TM. Y a Merced. Así que vamos a empezar a la cuenta de 3, 2, 1. Vale. A ver, primero vamos a desencuadrar, y a Jaime también. Primero vamos a desencuadrar a baja de oposición. Miren, baja de oposición dice, este debate solamente aplica cuando entramos a los unicornios dorados. Eso es mentira. Hay un porcentaje muy pequeño de empresas cuyas acciones hacen por 1.500. En esos casos ocurre absolutamente y no lo responde, pero es que en realidad aplica también a las empresas que llegan a 50 empleados. Estos empleados creen que tienen agencia sobre la empresa a la que van a trabajar todos los días, pero en realidad no, porque literalmente solo hace falta un cambio de manos para que pierdan la silla en las reuniones importantes. Así que es menos probable que digan las cosas malas que hace management por el miedo a represalias, por el miedo a perder mi poder dentro de la junta de accionistas, por miedo a perder mi poder sobre las cosas que estoy haciendo. Por eso el discurso de
Fernando se encuadraba de ese modo, ¿no? El discurso de Fernando se encuadra diciendo, no estamos hablando de accionistas minoritarios que parten de fondos buitre, sino que estamos hablando de personas que literalmente dependen de trabajar en esta empresa y a las que les pagamos a través de darles acciones. Es el pibe que acaba de salir de Caltech, que es el pibe que acaba de salir de Berkeley y que está trabajando como programador en una startup en Silicon Valley, que vive con sus otros 5 amigos mientras se mete marihuana, prácticamente el sueño de la vida. Pero vamos a explicar porque hay una tensión entre bancadas. Gobiernos, decimos, lo que nos importa son las disidencias. Oposición, lo que dice a grandes rasgos es, no, lo que importa es cómo se mantiene la empresa en el tiempo y cómo hay más estabilidad y cómo vendemos más fácil o lo que sea. Vamos a primero justificar nuestra métrica para luego explicar por qué ninguna de las cosas que nos ha explicado oposición tiene sentido. Nuestra métrica es más importante porque noten que la caracterización precisamente parte de las personas que le han dedicado más tiempo a la empresa. Miren, en Silicon Valley, y especialmente como lo decía Mundaka, en sitios en los que hay 80.000 startups, probablemente tengo que verme fuertemente incentivado a vender parte de mi empresa, no un 10, no un 20, no un 30, a lo mejor un 70%, a lo mejor un 80%. Lo que quiere decir que yo y mis otros 4 amigos que decidimos empezar una startup sobre, no sé, monas chinas, a lo mejor nos quedamos con un 3 o 4%, que ya es bastante poco, y que encima ese 3 o 4% lo tenemos que repartir con otros 50 empleados que vayan a estar, porque el otro 70 no quiere dejar absolutamente nada de dividendos o se han quedado con cláusulas de exclusividad. ¿Por qué creemos que esto es importante? Uno, por una cuestión de principios. Estas personas son las que le han dedicado más tiempo, por ende son las personas que literalmente merecen poder quedarse con esto y merecen poder ver el retorno de su inversión. Estas son las personas que han tenido la idea, que no solamente se asentaron un día y dijeron, jaja, hagamos esto, sino que le han dedicado años de inversión, años de estudio y años de trabajo como para que sus decisiones estén literalmente coercionadas por alguien que es mucho más grande solo por el hecho de que a lo mejor papi y mami tenían una mina de esmeralda o tenían un fondo buitre y pudieron invertir allí. Lo segundo, porque estas personas son las que tienen el know-how. Estas personas son las más importantes. Noten que a lo mejor por ejemplo, Mark Zuckerberg es literalmente una excepción porque era un pibe que sabía programar, pero generalmente los que están en la cabeza de las empresas o los CEOs son empresarios. No son programadores, no son gente de a pie, no son gente que le sepa cómo funciona la IA. Literalmente le pagan a los programadores y le pagan a los empresarios o le pagan a la gente que trabaja en la infraestructura o en I+D, y ellos literalmente lo único que hacen es poner su firma o aprobar planes que sus asesores ya les dicen que aprueben. Lo que quiere decir que en el momento en el que me deshago de estas personas, la probabilidad de que mi producto decaiga es mucho mayor. ¿Y por qué creemos que el producto va a decaer y no se va a ir a otra empresa o la empresa que lo compra? Porque si llega un momento en el que literalmente siento que la persona que ha decidido apostar en mí ya no quiere hacerlo y literalmente se la pela a mi empresa por más que haya un futuro medianamente o un futuro medianamente grande, esto implica que probablemente tenga ofertas de otras 2 o 3 empresas a las que me voy a ir y voy a dejar detrás mi proyecto de toda la vida. Creo que por esos 2 motivos nuestra métrica ya está justificada. Una vez dicho eso, vamos a explicar por qué prácticamente todo lo que dice alta oposición es prácticamente falso y por qué ponderándolo no es mejor que nuestro sentido. Miren, todo lo que dice oposición es básicamente un riesgo muy grande, existe una inversión muy grande, compran los fondos de inversión, compran personas con mucho dinero que tienen el control de todo. ¿Cuál es el problema con esto? El momento en el que las personas precisamente quieren el control de todo, como te dice Mundaka desde Baja de Oppo, lo que ocurre es que me cargo literalmente todos los procesos de producción de la startup, ¿no? ¿Esto cómo se ve? Como literalmente presionar a estas personas para que trabajen 80 veces más rápido, por más que a lo mejor solo sean 50, para poder venderle la empresa a Sam Altman o para poder vendérsela a Bill Gates o para poder vendérsela a Mark Zuckerberg. Esto es terrible. 1, es directamente injusto. 2, le quita capacidad de negociación a los trabajadores de aquí, que son los que están siendo pagados precisamente con acciones. Pero 3, lo que hace es que el sector tecnológico directamente no se vea beneficiado. ¿Y esto qué implica? Que la capacidad de negociación es bastante menor. Cuando existe esta presión que es cada vez más grande, lo que hacemos es que el trabajo probablemente se vea fuertemente afectado y que la empresa a la larga no se quiera vender, sino que de hecho existe un rechazo mucho más grande por parte de la persona que está arriba o por parte del inversor del fondo buitre. Pero segundo, lo que nos dicen es que vamos a evitar negociaciones que tomen mucho tiempo. Sí, pero para que estas negociaciones duren mucho tiempo, hay un precedente lógico que Mundaka y Ian decían muy estratégicamente ignorar, que es literalmente que tenemos que negociar demasiado porque las personas entre las cadenas
los eslabones de la cadena que son mucho más bajos son personas que no quieren ceder sus acciones. ¿Y por qué no quieren ceder sus acciones? Estos son los 4 primeros minutos de discurso que les acabo de dar. Eso significa que las negociaciones per se son injustas. Lo quiere decir que no podemos permitirnos que estas negociaciones sigan llevándose a cabo y que precisamente si son difíciles es por el toque de injusticia o por el toque de robo, vamos a decirlo. Lo tercero, lo que ocurre a día de hoy es que las empresas utilizan métodos ilegales y hacen que baje su valor. De lo que no se da cuenta es de que los métodos ilegales que asumen que las empresas utilizan es un método ilegal que se puede utilizar a día de hoy. Está JP Morgan, está Chase y no sé qué mierdas porque no me acuerdo el nombre. Están otros 80 fondos de inversión, ¿vale? ¿Cómo funciona el fondo de inversión? Lo que ocurre es que tu fondo de inversión tiene otro subfondo de inversión, que tiene otro subfondo de inversión, que tiene otro subfondo de inversión. Esto, como se ve, probablemente tengo los contactos, tengo los mecanismos, tengo los abogados para que a lo mejor no el fondo de inversión, pero el fondo de inversión de más arriba, o el fondo de inversión del vecino, sea el que utilice este método ilegal y haga que precisamente baje mi valor a través de que otro fondo de inversión lo compre, que se quede con menos precio y que luego sea más accesible para mí. Porque si al final lo vamos a vender a Microsoft, a Meta o a Google, pues qué más da, ¿no? De todos modos estamos cumpliendo con nuestra labor. Probado y vamos a ponderarlo. 1, certeza. 2, la calidad del daño. Y 3, cuánto de larga nos tardamos en el sector tecnológico. Orgulloso de proponer. Gracias por mí. Muchas gracias por ese discurso y terminamos el debate con el discurso de la persona latido de oposición a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Las cláusulas de add-on son una garantía que hace que los fondos de inversión quieran meter más dinero en las startups, lo que genera obligatoriamente que tengamos más innovación que acabe llevando a las personas cuando hay más startups que están recibiendo más dinero en cortes distintas tecnológicas, como por ejemplo puede ser la neurociencia, como por ejemplo puede ser la inversión en economía circular o como por ejemplo puede ser la inversión en tecnología genética CRISPR, que nace a raíz de que grandes fondos de inversión quisieran poner dinero dentro de una startup, pero para ello necesitan previamente una garantía, que el hecho de que van a poder rentabilizarlo al máximo a través de ser ellos los casi propietarios de la empresa y poder hacer lo que quieran. Ese es en esencia nuestro caso, se genera más innovación que llega a impactos más positivos para la población cuando tiene una garantía por parte de los fondos de inversión. Vamos a posicionar esto respecto a mi alta y respecto al debate. La primera razón creo que es la que lo posiciona por encima de todo y es que quiero que noten una cosa. Gran parte de los impactos, sobre todo de ambos gobiernos, pero también de alta oposición, cuando hablaba de la fragmentación, dependen de un escenario que es menos probable que el nuestro. ¿Por qué? Los impactos dependen de que efectivamente se acabe efectuando la venta. Es decir, que al final, gracias a la cláusula, se acabe vendiendo esto. Nuestro impacto solamente depende de que exista, incluso aunque luego en un futuro el fondo de inversión decida quedárselo o decida no venderlo. Porque simplemente el hecho de funcionar como garantía, es decir, simplemente el hecho de existir, hace que tengan incentivo a querer poner previamente su dinero. Es decir, que un escenario más probable en el que incluso si no se cumple ninguno de los impactos y llega a vender, sigue siendo positivo porque ha llevado a que más gente lo haga. Segundo, que también lo posiciona por encima respecto a mi alta, pero también sobre ambos gobiernos. Quiero que noten que esto genera un efecto de regadera que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el momento en el que sea una startup o una gran fondo de inversión invierte en ciertas startups de cierta temática, lo que logra es que las startups alrededor colateralmente también sean beneficiadas. Si se empieza a invertir en inteligencia artificial, como estamos viendo ahora, se invierte más todavía en inteligencia artificial como efecto regadera a raíz de que la primera recibiese esa financiación. Por tanto, lo que nosotros hacemos encima no solo beneficiar a la startup inicial, sino beneficiar a distintas startups que no se habrían conocidas. Lo que nos dice ante esto la alta es el hecho de que existen medidas alternativas. Voy a protegerlo de esta idea y con esto ya está posicionado el caso. Luego voy con ambos gobiernos. Mira, el hecho de que exista alternativa no implica que sea la alternativa que generalmente tomen las empresas como para querer tomar esto. La alternativa que nos proponen es el hecho de que se puede igualmente comprar por completo a la empresa. Yo creo que la compran por completo, pero lo hacen a través de las acciones porque no quieren comprarla directamente. ¿Por qué esto es cierto? Lo primero es porque comprarla directamente requiere más dinero.
lo que genera un desincentivo muy fuerte para los fondos de inversión, que lo que suelen hacer es no invertir en una, sino invertir en 1000, aunque sea solo una, la que acabe teniendo el rédito. Como decía Mundaka, muchas de las startups acaban fracasando, pero los fondos de inversión invierten en el mayor número posible porque con que una acabe saliendo, con que una sea un unicornio, con que una sea muy conocida, han recuperado toda la inversión de las 1000 que hicieron inicialmente. Pero segundo, no lo hacen porque se dedican a la inversión, no a la compra y venta de empresas directamente. Eso lo hace, por ejemplo, Microsoft cuando quiere absorber una empresa, pero lo que nosotros estamos hablando también es de fondos de inversión que directamente se dedican a invertir más dinero. Por tanto, aunque exista alternativa, no significa que sea la alternativa que siempre utilizan y por tanto tienen que asumir ambos gobiernos que va a haber una pérdida grande, muy grande de financiación, que hará que salga menos tecnología y por tanto beneficie menos a los consumidores, que ese es nuestro claim. Es un punto en alta y luego voy con los 2 puntos que se han dado en gobierno. Mira, el problema que tienes es que la inversión de los fondos no siempre se va a hacer para maximizar el valor de la empresa y no es perpetuable, pero además no probáis como la capacidad de innovación es mayor porque cómo se da incentivos a los trabajadores. Claro, o sea, la parte de incentivar a los trabajadores te lo respondo en la segunda parte, pero sí, es decir, incluso aunque los intereses sean de solamente rentabilizar y no quieren que, por ejemplo, les dé igual que salga algo en economía circular, para economizar y para rentabilizar esto tiene que salir. Es decir, que incluso aunque mi interés no sea fidedigno, igualmente sigue saliendo esa tecnología porque es lo que me permite poder obtener dinero cuando se lo acaba vendiendo una empresa. El interés que tenga da igual, aunque su interés sea mercantilista, se sigue cumpliendo nuestro impacto. Vamos entonces ahora con la parte de los trabajadores. Aquí lo que comparten en bloque tanto alta como baja de gobierno, alta respecto a los socios minoritarios, baja luego te habla de los ingenieros que acaban recibiendo acciones. Voy a dar 2 respuestas a esto. La primera es que esto es voluntario, es decir, la primera respuesta. Cuando la startup recibe esta financiación es porque la startup se ha abierto a lo que se llama semilla de financiación, es decir, que de manera voluntaria han decidido concursar para acceder a fondos o a empresas más grandes para que le den el dinero. Es decir, que incluso aunque estén en una posición subordinante, es una posición que ellos inicialmente priorizaron para poder obtener esa financiación. Pero también hay otras empresas y startups que sin necesidad de eso han salido. Por ejemplo, BeReal recibía dinero de sus padres, no recibía dinero directamente de empresas muy grandes. Es decir, que las propias startups pueden decidir si quieren o no hacerlo, pero si deciden hacerlo, evidentemente, aunque eso suponga una pérdida de agencia para los trabajadores o para los socios minoritarios, sigue siendo algo que ellos deciden de manera voluntaria y sigue siendo algo que se hace. Pero segundo, porque es necesariamente para los socios minoritarios obligatoriamente invertir en eso. Es decir, si creen que está en una posición subordinante, la que tienen poca agencia, que esto baja de gobierno dice que no lo saben, es decir, los ingenieros y los socios minoritarios saben que no tienen agencia, es decir, no son estúpidos cuando van a comprar acciones y meter miles y miles de dólares, saben que no están en una posición favoritaria, es decir, ellos tendrían que haber probado por qué existe un desconocimiento. Entonces, si ellos deciden hacerlo, no creo que sea negativo la pérdida de agencia cuando esa pérdida de agencia es voluntaria. Pero tercero, creo que encima en el contexto de la tecnología no es cierto eso, porque lo que suele ocurrir con los ingenieros es que son muy rotativos. Un ingeniero no le pagan con acciones porque un ingeniero trabaja en una startup durante unos meses y luego se va a otra. De hecho, en California, que es donde está Silicon Valley, no existe la propiedad de un trabajador, es decir, es súper rotativo. Mensualmente suelen cambiar entre trabajadores. Desde el escenario donde es más tecnológico no suele ocurrir esto. Pero existe una segunda respuesta a la que no responden y es que la comparativa es peor. Es decir, quiero que piensen que si es cierta la premisa de que lo que quieren hacer los socios mayoritarios es sacar a los socios minoritarios, ocurre lo que dice Mundaka. Hacen prácticas que son ilegales. Hacen dumping para que baje el precio de la acción y que igualmente tengan que venderlo. Hacen lo que se conoce como corporate rating, que es tratar de sacar a las personas. Es decir, que igualmente utilizan medidas para sacar a los socios minoritarios. El problema es que como lo hacen de manera ilegal o lo hacen de manera legal pero subliminal, ahora los socios minoritarios están más desprotegidos porque como no tienen la cultura de que eso ocurre de esa manera, no saben que están siendo violentados o no saben que están siendo atacados para que acaben vendiendo sus acciones. Es decir, que la pregunta no es dónde se consigue echar a los socios minoritarios, sino dónde se consigue de la manera menos lesiva posible. Nosotros creemos que nuestra manera es menos lesiva posible y por tanto sigue siendo preferible. Ahora, respecto al punto de la financiación, quiero que noten que los socios minoritarios siguen existiendo, pero incluso si fuera cierto que esto es un debate de socios minoritarios contra socios mayoritarios, prefiero a los socios mayoritarios. ¿Por qué? Invierten en cosas más arriesgadas. Invertir ahora en inteligencia artificial es muy fácil porque sabes que da rédito económico. Pero invertir en genética, invertir en nanotecnología, invertir en economía circular es difícil cuando sabes que no tiene un rédito económico porque es poco conocido. Por eso prefiero a los mayoritarios, que son los que tienen más dinero. Con esto creo que nos vemos en la torre en la ronda 4. Va. Pues nos vamos a deliberar y volvemos en unos minutos.